calor y temperatura, termometría y escalas termométricas. Tenemos acá el Rankine, el Kelvin, el Fahrenheit y el Celsius o grados centígrados, donde cada uno tiene una equivalencia que se expresa en estas igualdades. Por ejemplo, C sobre 5 es la expresión de la diferencia del grado Celsius entre 100, pero eso tiene su equivalencia en la siguiente denominación, que es, por ejemplo, el grado Celsius o el grado centígrados entre la diferencia de 100 en el punto de ebullición menos 0 en el punto de fusión. 100 menos 0 sería 100. El grados Kelvin sería K menos el valor en el punto de fusión, que sería 273 grados Kelvin, entre la diferencia del punto de ebullición y el punto de fusión. Entonces yo resto esta cantidad menos esta cantidad me va a dar 100. Lo mismo sucede con el grado Fahrenheit. El grado Fahrenheit menos el valor en el punto de fusión entre la diferencia del punto de ebullición y el punto de fusión. Si yo resto esta cantidad menos esto, me va a dar 180. Finalmente, los grados Rankine, donde R se restaría con el valor del punto de fusión y se divide entre la diferencia de estos dos. Es decir, si resto esta cantidad menos esta cantidad, el resultado me va a salir 180. Ahora, como son iguales, porque son valores equivalentes en el punto de ebullición y en el punto de fusión, porque son valores equivalentes, entonces yo puedo sacar 20ava de cada uno de estos, es decir, dividirle entre 20 a cada uno de estos, porque son iguales, para simplificar, y el resultado quedaría de esta forma. Entonces, es con esta equivalencia que finalmente estaríamos trabajando. Por ejemplo, para convertir 30 grados Celsius a grados Fahrenheit, tendría que utilizar esta expresión que tenemos acá e igualarlo al grado Fahrenheit, porque es lo que me pide. Y su equivalencia en grado Fahrenheit sería esta expresión. Entonces, ¿qué estaría acá? Entonces, al igualar, tendría que resolver esta ecuación, porque es una igualdad. Entonces, como el dato que se tiene es 30 grados Celsius o centígrados, entonces donde está el grado Celsius voy a reemplazar 30 grados. Entonces, eso es lo que hago, listo. Y como es una ecuación y una ecuación se resuelve de diferentes formas, una de las formas sería este 9 que divide pasaría a multiplicar este 30, este 5 que divide pasaría a multiplicar a esta diferencia. Entonces, al resolver las multiplicaciones, acá, como es una ecuación, se resuelve de diferentes formas. Puedo aprovechar este 5 que está multiplicando a esta diferencia y pasarle a dividir a este 270, entonces quedaría de esta forma. 5 pasa a dividir y el resultado del cociente es 54. Entonces, esta expresión, este valor que está restando, pasaría a sumar. Finalmente, el valor en Fahrenheit es de 86 grados. Significa que cuando el grado Celsius es de 30 grados, el grado Fahrenheit será de 86 grados, ¿no? Según esta escala. En un segundo ejemplo, se tienen dos termómetros graduados en la escala Fahrenheit y Celsius. ¿A cuántos grados marcarán iguales? Con el grado Fahrenheit y el grado Celsius tenemos esta expresión, el grado Fahrenheit y el grado Celsius. El grado Celsius es C sobre 5 y el grado Fahrenheit es esta expresión, son iguales, se igualan. Entonces, ¿cómo se igualan? Quedaría ahí. Pero hay una condición, donde dice que estos dos termómetros graduados, ¿a cuántos grados marcarían iguales? Es decir, a qué temperatura, a cuántos grados, la medida sería el mismo.
significa que la temperatura, de acuerdo a esta imagen de los termómetros, a qué temperatura tanto el grado Celsius o el grado Fahrenheit marcan la misma temperatura. Entonces, a eso se refiere. Entonces, como a cuántos grados marcarán iguales, entonces significa que el grado Celsius será igual al grado Fahrenheit. Entonces, como hay una equivalencia en la fórmula, que sería este, entonces, según esta fórmula, C sobre 5 es de menos 32 sobre 9. Entonces, como hay una equivalencia, y porque hay una equivalencia, hay una igualdad, pues acá lo dice. Marcan iguales. O sea, el grado Celsius y el grado Fahrenheit marcan iguales. Entonces, el grado Fahrenheit yo podría cambiarle por el grado Celsius o el grado Celsius por el grado Fahrenheit. La idea es que haya la misma variable o la misma escala. En este caso se decide reemplazar al Fahrenheit por el Celsius, ya que son iguales. Y acá nuevamente, como es una ecuación, una de las formas es el siguiente, es una sugerencia, donde el 9 que divide multiplica este, el 5 que divide multiplicaría a esta diferencia. Entonces acá al multiplicar queda de esta forma. Este 5 multiplicar a cada uno quedaría de esta forma. Entonces, como acá hay 9 grados Celsius y acá 5 grados Celsius, al cambiar el lugar cambia de signo, pero acá quedaría negativo 160. Entonces, la diferencia es 4 y sigue acá 160 negativo. Como 4 multiplica, pasa a dividir. Entonces tendríamos como grados Celsius negativo 40 grados. Significa que la temperatura, en este caso, en el menos 40, es decir, por debajo del punto de fusión del grado Celsius, grados centígrados, en el punto menos 40 grados es donde ambas escalas marcarían la misma temperatura. En este caso, por acá sería menos 40 grados y acá Fahrenheit en este caso, y por acá menos 40 grados Celsius. Sería la misma temperatura, solo que en diferentes escalas. A eso se refiere la segunda pregunta. En la tercera pregunta hay una escala desconocida, una nueva escala, en este caso la escala n, un termómetro de escala arbitraria n, donde el punto de ebullición, es decir, de hervor, es de 500 grados n, y como punto de fusión de hielo, de congelamiento, es de menos 40 grados n. Entonces la pregunta es, cuando este termómetro se lee 70 grados n, ¿cuánto vale la temperatura en la escala centígrada o escala Celsius? Por ejemplo, gráficamente quedaría así. La escala n y la escala Celsius. El punto de ebullición, escala Celsius, escala n, y el punto de fusión, escala Celsius, escala n. Entonces, acá, por ejemplo, la diferencia entre estos dos es de 540. Es decir, acá hay 500 más el 40 por debajo de 0, hay 540. Entonces, y acá nos pregunta, cuando este termómetro se lee 70 grados N, ¿cuánto se leerá en grados Celsius? Entonces, de acuerdo a la expresión, a esta expresión que se había descrito al inicio, volverlo a revisar, se aplica lo mismo acá, es decir, C, el grado Celsius, en este caso menos 0, sería grados Celsius, entre la diferencia de este con este. Entonces 100 menos 0 es 100. Será equivalente al grado n, a la escala n. En este caso
como acá he restado grados Celsius menos 0, entonces acá sería grados N menos el negativo 40. Entonces, como el grado N se restaría con el menos 40, entonces si yo resto menos 40 sería una suma, menos por menos más 40. Y como el grado N acá es de 70, le reemplazo 70, y abajo es 540 porque si yo resto 500 menos el negativo 40, entonces sería 500 más 40, es 540. Entonces la suma sería 110 entre 540 y el objetivo es hallar C. En este caso, este 100 que divide pasaría a multiplicar y el resultado de esto sería aproximadamente 20,4 grados Celsius. Acá, grados Celsius. Grados Celsius. Está especificado. Entonces, quiere decir que cuando la escala n está a 70 grados, n, la escala Celsius o centígrados estará a 20, aproximadamente a 20,4 grados Celsius. Ahora, en la parte de la dilatación, estas tres imágenes se explican de la siguiente forma. Acá el objeto, la esfera, es una esfera y este es un aro, donde indica que la esfera a una temperatura normal o ambiente no pasaría este objeto, este aro. ¿Por qué no pasa? ¿Y por qué aquí sí? Lo que sucede, bueno, acá no está en temperatura ambiente, sino que se ha calentado. Le estoy explicando del final hacia el inicio. Entonces, como acá se calienta la esfera, entonces las moléculas de la esfera, sea cual sea el material, se dilatan y al dilatarse este aumentaría en este caso de volumen porque es una esfera y al aumentar el volumen sucede que no pasaría por el aro, pero al inicio sí pasa porque al inicio está a temperatura ambiente normal, entonces sí pasa, pero al calentarlo hace que la temperatura o la alta temperatura o el calor hace que las moléculas eh, se dilaten, se extienda el volumen en este caso y haría finalmente que no pase. Entonces, esta es una muestra de que el objeto, sea cual sea el metal, se ha dilatado, sus moléculas se han extendido, entonces ya no pasa por el mismo aro. Y eso se explica acá. Los cuerpos que se encuentran en movimiento y que reciben calor aumentan las vibraciones de sus moléculas. Este aumento de calor se puede dar, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, algún tipo de ejercicio, o simplemente estamos en movimiento constante y sentimos, ¿no? El cuerpo siente o sentimos un aumento de temperatura y eso se ve, por ejemplo, en el sudor, ¿no? Es un efecto del cuerpo hacia la medición o regulación de la temperatura. Entonces, eso indica de que, como indica acá, aumenta las vibraciones de sus moléculas, o sea, de nuestras moléculas. Esto trae como consecuencia que exista un incremento en su longitud, ya sea en la medida del largo o del ancho, la longitud, el área, que viene a ser la superficie, y el volumen, lo que se conoce como dilatación térmica. La longitud podemos referirnos, por ejemplo, a un material lineal, puede ser un cable, al estirarse, al aplicarle calor, este se va a estirar, se va a alargar. En el área se puede ejemplificar con una lámina que al calentarlo se va a ensanchar o se va a aumentar en su largo y en su ancho. Entonces, el largo y el ancho definen el área del material. Y el volumen, como por ejemplo acá la esfera, que es un objeto volumétrico con 3 dimensiones. Entonces,
Es por eso que acá tenemos eh, la dilatación lineal con respecto a la longitud, la dilatación superficial con respecto al área y la dilatación volumétrica con respecto al volumen. Y cada uno de ellos contiene alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal de la sustancia, sea cual sea el material que se va a calentar, que se va a dilatar. El triangulito L significa la variación o el incremento lineal. O sea, si este ha incrementado en forma lineal, o sea, como una línea, como un cable, y ese incremento se obtiene restando la, la línea final con la línea inicial. Significa que la línea inicial es cuando está a temperatura ambiente, vamos a decirlo así, que mide por ejemplo 5 metros. Y el lineal final es cuando ya es aplicada una temperatura, un calor, y ya no es 5 metros, es 5.05 metros, por ejemplo, por efecto de la dilatación. O puede ser menor también, ¿no? El incremento de la superficie, lo mismo, solo que desde el punto de vista de la superficie, del espacio, del área de dicho material, el área inicial y el área final, y el incremento volumétrico, el volumen inicial y el volumen final. Finalmente, el incremento de la temperatura, temperatura inicial y temperatura final. Por ejemplo, una lámina de hierro, el material es hierro, mide 20 metros cuadrados. Cuánto de largo y cuánto de ancho no indica, pero lo que indica es el área, la superficie de esta lámina de hierro, pero a 0 grados Celsius, a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados es el punto de fusión. ¿Cuánto medirá a 50 grados Celsius o centígrados? Entonces los datos serían la superficie inicial, acá es 20 metros cuadrados, entonces como la superficie inicial es 20 metros cuadrados, la temperatura inicial en Celsius es 0, la temperatura final que se tiene acá es 50 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del hierro, eso se tendría que buscar, y al buscarlo y encontrarlo, el coeficiente de dilatación del hierro tiene este valor. Cada material tiene diferente coeficiente de dilatación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto medirá? Pero, ¿qué? ¿Medirá qué? Como aquí estamos hablando de metros cuadrados, y metros cuadrados indica el área, no lineal, no volumétrico, sino el área, la superficie, lo que indica acá, superficial. Entonces, ¿cuánto medirá? Es decir, ¿cuánto medirá esta lámina, la superficie de esta lámina a 50 grados Celsius? Entonces, la superficie final. Según la fórmula que tenemos acá, sería la superficie final, acá se tiene, y al reemplazar los valores sería la superficie inicial, porque vamos a encontrar la superficie final. La superficie inicial, aquí está 20, aquí siempre 1, aquí siempre 2, y alfa, que es el coeficiente de dilatación del hierro, aquí está, este es su valor, y multiplicado por la variación de la temperatura por el incremento de la temperatura, que es la temperatura final menos el inicial. La final es 50 menos el inicial, que es 0. Entonces, ¿cómo se resolvería acá? Acá hay suma, hay multiplicación. Primero la multiplicación y luego la suma. Pero en este paréntesis tengo una resta. En esta resta es 50. Pero en esta multiplicación solo se multiplicaría en este caso 2 por 1,2. Y el 10 a la menos 5 con el c a la menos 1 permanece ahí, multiplicando incluso. ¿Para qué? Para que luego se multiplique 2,4 por el 50. Entonces, al multiplicar 2,4 por el 50 resulta 120.
y todavía continúa el 10 a la menos 5, aquí está, pero el Celsius ya no. ¿Por qué? Porque como aquí es Celsius a la menos 1 y multiplica Celsius a la 1, porque acá hay un 1 imaginario, por la teoría de exponentes, los exponentes, como las potencias se multiplican, los exponentes se resuelven. Como aquí es menos 1 y acá sería más 1, el exponente, menos 1 más 1, signo diferente se restan, entonces sería 0. Entonces sería c elevado a 0. Y todo valor elevado a 0 es 1. Y 1 por 50 es 50. Y 50 por 2.4 o 2,4 es 120. De esa manera, esta expresión c a la menos 1 y c desaparece. Ahora, acá ya convendría resolver 120 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 por 120 es esa expresión. ¿Por qué esta expresión? Porque el 10 a la menos 5 significa que la coma que está acá al final no se le pone, porque se supone que acá debería ser, por ejemplo, 120,0, pero no es necesario ya que es un valor entero, pero es lo mismo, solo que para explicar sería así. Esta coma va a avanzar 5 cifras para la izquierda, porque acá dice 5 menos 5. Entonces al avanzar 5 sería 1, 2, 3, faltarían 2 cifras más, y esas 2 cifras más serían estos dos ceros. Entonces quedaría más o menos así, 0.00120, y sumado con 1 quedaría 1.00120. Pero el 0 al final ya no cuenta, al final de un valor decimal ya no cuenta. Entonces quedaría 1,0012. Y este valor multiplicaría con el 20 y resultaría esta cantidad. Entonces, cuando esta lámina de hierro se calienta a 50 grados Celsius, esta lámina de hierro tendrá una temperatura final de 20,024 metros cuadrados. Como puede ver, la diferencia es de 0.024, es 24 milésimas. Entonces ha aumentado poquísimo, pero ha aumentado, ¿no? Con respecto a la superficie. Y en la superficie contamos largo y ancho. O sea, en total, la superficie ha aumentado 0.24 milésimas.